Capítulo 13, Natasha y Bob caminaron por el oscuro túnel debajo del Vaticano, el mismo túnel que Natasha esperaba que probara que había un segundo grupo oculto dentro de S.H.I.E.L.D. como Fury había dicho que había. Bob parecía saber a dónde iba, dando vueltas por los oscuros pasillos. Ni una sola vez se detuvo a preguntarse si iba por buen camino. Bob pareció captar la duda de Natasha y respondió a la pregunta no formulada: la primera semana aquí abajo la pasamos aprendiendo a entrar y salir, es para tener ventaja sobre cualquier invasor. Natasha asintió, era lo suficientemente parecido a lo que tenían que hacer con su entrenamiento básico de S.H.I.E.L.D., tenían que demostrar su valía por cualquier medio posible. Escena retrospectiva. Una Natasha, claramente más joven, estaba atada a una silla, no semidesnuda como cuando la llamaron para el programa de la iniciativa Vengadores. No, esta vez llevaba un sujetador deportivo con una sudadera gris holgada encima, y su pantalón consistía en unos joggers negros ajustados y los clásicos pantalones negros de mezclilla. Ella respiró profundamente y la puerta se abrió para revelar a un coronel Fury que parecía un poco más joven y menos estresado. El líder afroamericano de S.H.I.E.L.D. sonrió con sorna y dijo: me gustaría poder decir que es un placer conocerla, señora Natasha Romanoff, pero no es así. Envié a la gente a Okeye a matarla en Budapest y, en cambio, la trajo de vuelta a nuestro cuartel general. Imagine mi sorpresa cuando le pongan la orden de búsqueda y captura, una recompensa por muerte inmediata que haría sonrojar de envidia a Stark. Comillas, ¿qué puedo decir? Aporto mucho valor a todo lo que decido hacer, respondió Natasha con calma desde su posición atada en la silla. Comillas, bueno, sería un espía de mierda si simplemente dejara que alguien de tu calibre entrara en mi base y te recibiera con los brazos abiertos. Así que te voy a hacer una prueba sencilla, esta te va a destrozar. Lo cual es bueno porque me gusta crear mis propios agentes, declaró Fury antes de que un agente de S.H.I.E.L.D. se acercara y le susurrara algo al oído. Comillas, esa señora Romanoff es tu contraseña, si se la dices a cualquiera en el mundo, sufrirás. Tu descanso es guardártela para ti mismo durante una semana seguida, dijo Fury mientras se daba la vuelta y salía de la habitación, pero no sin antes dar la orden de golpearla con todo a sus leales agentes de S.H.I.E.L.D. Natasha jadeó cuando sintió una aguja larga deslizarse por su espalda, entre las clavículas y casi directamente sobre su columna vertebral. Al principio pensó que la estaban paralizando, algo que estaba segura que los agentes de S.H.I.E.L.D. llevaban tiempo deseando hacer. Sin embargo, respiró rápida y superficialmente mientras sentía una sensación cálida que le inundaba el cuerpo lentamente. Comenzó con un cosquilleo cálido en el lugar de la inyección antes de bajar lentamente por su espalda. Se deslizó por la parte posterior de sus pantorrillas y se acumuló en la planta de sus pies antes de sentir que se calentaba aún más y subía por la parte delantera de su cuerpo. Natasha empezó a jadear con fuerza mientras el calor la envolvía por completo antes de cerrar los ojos. Al abrirlos, no pudo ver nada, todo estaba completamente negro. Parpadeó y la oscuridad infinita continuó invadiendo su campo de visión. La interminable escena negra se extendía en todas direcciones. Otra aguja se clavó en su cuerpo, esta vez desde la parte baja de la espalda, y siseó al sentir un frío tan gélido que la quemó al recorrerle el cuerpo. Se recostó al sentir una picazón en la espalda como nunca antes la había sentido. Sin embargo, al tocar la silla con firmeza, su capacidad de sentir el tacto se apagó, sintió como si todo su cuerpo se hubiera dormido. Aún podía sentir claramente su interior sentada, y también podía sentir las olas de hielo y calor que giraban en su interior. Entonces lo oí. Comillas, ¿cuál es la contraseña?, preguntó una voz áspera. No pudo responder, le inyectaron otra aguja que no sintió, pero sí sintió como el calor superaba el hielo que la recorría. Sin embargo, poco a poco sintió que el calor se volvía insoportable e intentó respirar hondo, pero no sintió la ráfaga de aire que le pasaba por la lengua al entrar en su boca. Lo que sí notó fue que no percibió el aire viciado que llenaba la habitación. Luchó por dominar el menor de sus tres sentidos y oyó la misma voz áspera que le preguntaba de nuevo, comillas, ¿cuál es la contraseña? Natasha sonrió con sorna, pero no dijo nada, pues sabía que no tenía sentido hablar con esos agentes de S.H.I.E.L.D. a menos que les dijera la contraseña. Tras otra ráfaga de calor en su interior, no se dio cuenta de que había perdido el olfato hasta que estornudó. Allí estaba otra ráfaga de hielo fluyendo por sus venas, pero apenas podía sentirla mientras todos sus sentidos se desvanecían de su cuerpo. Su mente vagaba y de repente la misma voz áspera regresó, susurrando, comillas, ¿cuál es la contraseña? Se estremeció, pero se negó a decir nada mientras su cuerpo perdía por completo el sentido.
Su mente daba vueltas y perdió la cuenta de cuánto tiempo estuvo perdida mentalmente hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, su mente y su cuerpo volvieron a su lugar. Jadeó al recuperar la vista y el reloj frente a ella reveló que las décadas perdidas en su mente fueron en realidad solo un par de minutos. Jadeando pesadamente, Natasha tosió con fuerza mientras su cuerpo intentaba reajustarse al hecho de que podía sentir, ver, saborear, oler y oír nuevamente. Comillas, es una locura, ¿verdad? Lo que podemos hacerle al cuerpo humano para hacerte derramar, dijo un agente sin rostro de S.H.I.E.L.D. Natasha escupió al suelo y dijo: haz lo peor que puedas, lo que fue respondido con una risita y la sensación de agujas deslizándose nuevamente en su espalda. Pero esta vez estaba un poco más preparada y empezó a contar. 1, 2, 3, 4, 11.357, 13.620. Le tomó 13.620 segundos o 227 minutos o 3,8 horas regresar al mundo real. Comillas, se rumorea que la superespía soviética, cuyo nombre en clave es Viuda Negra, también conocida como Natasha Romanoff, es indescifrable. Bueno, vamos a probarlo, dijo la voz áspera antes de hacer una pausa y añadir: siempre podrías facilitártelo y decirnos la contraseña. Natasha no dijo nada ni mostró ninguna emoción mientras se preparaba mentalmente y comenzó a contar de nuevo: 1, 2, 3. De vuelta al presente. Natasha ignoró mentalmente los recuerdos de su primer día en S.H.I.E.L.D. mientras ella y Bob se detenían en una puerta. Bob hizo un gesto obvio de silencio mientras usaba su pase de Hydra para abrir la puerta y ambos entraron. Natasha puso sus gafas en modo térmico y notó las múltiples señales de calor que llenaban la habitación. Asintió a Bob y giró silenciosamente a la izquierda, pasando tras lo que parecía una columna de archivos. Se acercó sigilosamente a un desprevenido agente de Hydra y, con un rápido movimiento de la mano, le rompió el cuello y pasó al siguiente. Saltando sobre un estante, sacó su espada, la espada de Naruto de su espalda baja y la cortó en la cabeza de uno de ellos antes de retroceder, girarse hacia arriba y clavarle su espada en la coronilla. Al oír pasos que se acercaban a la alarma, Natasha lanzó la espada a su izquierda y su puntería fue certera. La espada cortó la cabeza del hombre, separándola de sus hombros. Natasha se acercó y sacó su espada de la pared antes de volverse hacia Bob, quien sostenía la placa de identificación de Hydra. «¿Realmente no necesitabas hacer eso? Estaba preparado para que entráramos y saliéramos», afirmó Bob con un tono seco. Su máscara no permitía que la espía pelirroja viera su mirada sin duda menos impresionada que le había dirigido. Ella se encogió de hombros e ignoró el tono mordaz de su guía. Ella estaba allí por cosas más grandes y más importantes. Entonces, ¿tienes algún otro método para evitar conflictos escondido bajo la manga o es solo eso lo que tienes?, preguntó mientras se ponía en fila con él y salían del almacén. Bob tarareó por un segundo y dijo: sí, también tengo un disruptor de funciones de armas. Su tono tenía un tono de es un hecho que la hizo poner los ojos en blanco. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de Hydra?, preguntó Natasha mientras ella y Bob continuaban desde los niveles superiores hacia la sala principal de servidores. Es difícil decirlo, su objetivo final no está del todo claro, la verdad. Es decir, tienen miembros en todo el mundo e hicieron algo así a propósito, pero no ha habido ninguna acción directa en casi 70 años. Supongo que están esperando a tener suficiente del mundo bajo su control para simplemente accionar el interruptor y controlar el resto del mundo por la fuerza o por otros medios, respondió Bob después de pensarlo un rato. Parece que el plan no se ha compartido como podría haberse hecho con el resto de las tropas, lo que significa que solo los altos mandos tienen una copia exacta de los planes, razonó Natasha y Bob no pudo encontrarle un fallo a su lógica. Tendría sentido que solo los responsables tuvieran el plan completo. Comillas oigan. Miren. Es uno de los trabajadores de la sala de servidores. Tiene su tableta en la mano. Bob asintió con la cabeza a este compañero de trabajo específico y le estrechó la mano mientras intercambiaban cumplidos básicos antes de continuar guiando a Natasha a la sala de servidores. Lo hice para poder tener esto, dijo Bob mientras levantaba la mano para mostrar que había robado la credencial de la sala de servidores del otro hombre. Usando la placa de mayor autorización, los dejaron entrar a la sala de servidores. Natasha sacó una PDA de S.H.I.E.L.D., la conectó al servidor y de inmediato empezó a hackear su sistema. Por suerte, Hydra era demasiado perezosa para crear o desarrollar su propio sistema de seguridad o bastión de información. Natasha tecleó rápidamente en la pequeña pantalla de su PDA y revisó los archivos, anotando todo lo que le parecía importante. ¿Una lista de los agentes de Hydra más influyentes y poderosos?
Copia fácil. Una lista de sus finanzas, imprescindible. Una lista de sus dietas, difícil de aprobar, aunque todos parecían estar en muy buena forma, así que se guardó esa por razones personales. Oye, Bob, ¿qué es el proyecto batería?, preguntó Natasha al encontrar un archivo mucho más encriptado y seguro que cualquier otra cosa que tuvieran en su servidor. No sé, nunca he oído hablar de eso, respondió el agente durmiente de Shield Hydra desde su puesto cerca de la puerta como vigía. Natasha suspiró, pero copió el archivo porque cualquier cosa que protegiera a los demás debía ser valiosa. Continuó y encontró otro proyecto, este llamado Proyecto Intel. Este archivo no era tan seguro y, al cabo de un minuto, descubrió que se trataba de una persona. Un individuo mejorado cuyo cerebro fue modificado genéticamente para ser más inteligente. Le habían modificado tanto el cerebro que dicho individuo era básicamente un humano sin emociones con una supercomputadora por cerebro. Bien, ¿qué sabes de un tal Camacho?, preguntó Natasha mientras copiaba el resto de los archivos para revisarlos más tarde. Su capacidad para hacerse presente en el sistema se debilitaba cada vez más. Un plagio de los sistemas de Shield que podrían estar usando. Shield aún contaba con uno de los mejores sistemas de seguridad del mundo. Tenemos que pasar por la habitación 3A217, dijo Natasha al terminar de desconectarse del sistema y ambos salieron de la habitación. Se encontraron con el mismo empleado del servidor de antes y Bob dijo, oye, Aaron, encontré tu credencial en el suelo. Es como la 7ª vez este mes. No te preocupes, no te diría nada si no lo haces. Aaron asintió, tomó la placa y se marchó a toda prisa, dejando que los dos agentes de Shield subieran de nuevo al tercer piso. La escalera era de un beige apagado y estaba vacía porque la mayoría de la gente tomaría el ascensor. Suben al tercer piso en silencio y Natasha activa sus gafas una vez más para poder ver que había muchos agentes de Hydra en el pasillo. Bob, por favor perdóname por esto, murmuró Natasha antes de que, con un movimiento giratorio, sacara su espada de su espalda y apuñalara ligeramente a Bob en el costado de su torso que no albergaba su estómago. Lo que le permitió sobrevivir a esta puñalada. Ignoró las maldiciones de Bob en voz baja, pero pareció entender el plan al instante, para su deleite. Con la mano que no le servía, empujó la puerta y arrojó a Bob por ella, atrayendo la atención del resto de los agentes de Hydra en el pasillo. Se giraron y vieron a Bob en el suelo y a Natasha sacando su espada del estómago antes de pasar por encima de él. Se abalanzaron sobre ella, justo lo que ella deseaba. Corriendo también hacia ellos, Natasha saltó por encima de la primera fila de soldados de infantería de la Hydra. Aterrizando sobre uno de sus hombros, Natasha se giró y usó sus piernas para envolver el rostro del individuo enmascarado antes de girar aún más y usar un poderoso codazo en el estómago para golpear la cabeza del soldado de Hydra contra el suelo, rompiéndole el cuello instantáneamente. Girando en el suelo, Natasha logró derribar a dos más antes de usar la espada como palanca, impulsarse hacia la pared y saltar para cortarle la máscara a otro agente de Hydra. Agachándose ante un puño, levantó la espada en un semicírculo corto, haciendo que el hombre perdiera la mano. Ignorando su expresión de asombro, le atravesó la cara con la espada antes de girar el cadáver frente a ella mientras los agentes de Hydra disparaban contra ella. Contando las balas, arrojó el cuerpo a un lado mientras las armas se vaciaban antes de abalanzarse y apuñalar a uno de ellos en la mano, inmovilizándolos contra la pared antes de agarrar uno de sus brazos y estrellarlo contra su otro antebrazo, rompiéndole el hueso. Evitando un golpe de la mano sana, le estrelló la cabeza contra los huesos fracturados de su brazo roto, deslizándose el hueso justo a través del ojo. Volviéndose hacia el hombre inmovilizado, sacó su arma de la cadera y le disparó en la cabeza. Necesitaba darse prisa, aún necesitaba agarrar a ese Camacho y escapar. Sacó su espada de la pared, la limpió en la armadura de un cadáver y la deslizó de nuevo en su lugar, en la parte baja de su espalda. Para asegurarse de que Bob seguía con vida, dejó caer un pequeño botiquín junto a él y le permitió curarse lentamente. Dándose la vuelta, recorrió el pasillo, disparando a cualquier cuerpo en el suelo que aún se moviera. Caminó directamente a la habitación 3A217 y la abrió. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. Pensó que encontraría a un agente de campo dotado de una mente asombrosa. En cambio, se encontró con un chico de 16 años con un ligero sobrepeso, cabello castaño crespo y penetrantes ojos verdes. Tenía una pequeña cicatriz en zigzag en la frente, justo al lado de un bulto. Tenía una barba descuidada, como si no se hubiera afeitado en una semana aproximadamente.
Ah, mierda, te han enviado a matarme, dijo el adolescente con un sorprendente acento neoyorquino, aunque el tono de su voz carecía de cualquier tipo de emoción. No, no estoy aquí para matarte, dijo Natasha mientras guardaba su arma en la funda de su cadera antes de colocar ambas manos en el aire, con las palmas hacia él. Bueno, entonces ¿por qué estás aquí? Les dije que no tendría hijos. Nunca maldeciría a otro ser humano con este círculo vicioso de sentirme vacío, sentirme triste por sentirme humano, y luego sentirme triste y vacío al mismo tiempo, dijo Project Intel. Estoy aquí para sacarte de aquí y llevarte al mundo real, dijo Natasha. El adolescente se frotó la cara, aún regordeta y con la grasa de un bebé, y recorrió con la mirada el cuerpo de Natasha, pero ella notó que no le interesaba lo que había debajo de su traje, como a la mayoría de los hombres. En realidad, la estaba analizando en busca de posibles amenazas. Supongo que puedo irme contigo, si me entregas el cuchillo escondido en la base de tu talón derecho, dijo Camacho antes de extender la mano para que ella lo colocara. Me gustaría preguntar cómo lo supiste, pero supongo que ya sé la respuesta, dijo Natasha antes de caer de rodillas y sacar la fina hoja que estaba ajustada a 1 centímetro de grosor. Camacho se la arrebató a Natasha y sonrió con sorna antes de lanzársela a la cabeza. Ella ladeó la cabeza y dejó pasar la afilada hoja, pero para su sorpresa, el mango de goma golpeó la pared y la lanzó hacia arriba, donde impactó a un agente de Hydra que se escondía en el techo. Jesucristo niño, eres bueno, comentó Natasha mientras miraba la espada que ahora sobresalía del cuello del agente de Hydra antes de empujarla hasta el fondo matando a la gente y sacándola y entregándosela de vuelta a Camacho. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Project Intel no es un buen nombre y Camacho es un apellido, preguntó Natasha mientras lo ayudaba a meter la ropa en la mochila que tenía en su habitación. No sé, borraron muchos de mis primeros recuerdos. Vi un papel que decía L, pero eso es lo máximo que me revelaron. En realidad no me trataron como persona, solo me decían, resuelve este problema, resuelve este otro. ¿Cómo haces esto o aquello? Hay muchas matemáticas y patrones para las poblaciones humanas también, se quejó Camacho mientras terminaban de empacar y salían al pasillo lleno de cadáveres. Bueno, podemos guardar eso más tarde, dijo Natasha mientras lo arrastraba, estaba contenta de ver que Bob se había ido y la talla del 15 le hacía saber que tenía alrededor de 7 minutos para salir de allí según el tiempo tallado debajo. Sin embargo, cualquier buen humor que pudiera haber tenido fue arruinado por una simple línea de texto que corría por su reloj de Shield. Nick Fury, Omega de nivel prioritario, ha sido asesinado a tiros. Camacho también lo había leído y silbó antes de decir, estamos jodidos en Australia. Fin del capítulo. Capítulo 14, agentes de todo el mundo observaban su principal medio de comunicación, todos diciendo lo mismo, Nick Fury ha sido asesinado. Algo que muchos creían imposible para su líder superespía. Así que hicieron lo que cualquier otro agente haría, terminar su misión y regresar a casa. Su líder ya no existía, y sin su mano oculta extendida por todo el mundo, este se hundiría lentamente en un caos. Algunos agentes estaban en lugares remotos como Haití y Corea del Norte, y otros tan cerca como Nueva York y Orlando. Natasha estaba en Roma, Naruto era un monigote sin pelo, Clint se recuperaba de una cirugía de espalda. Las piezas principales del ajedrez estaban tan dispersas como avanzaban con sus planes clave para dominar el mundo. En Washington D.C., Stark se había llevado a Naruto de vuelta a Nueva York, y un rápido análisis de Jarvis reveló que Naruto era prácticamente piel y huesos. Su chakra lo mantenía con vida, pero apenas. Tanto correr y usar la energía roja que usaba le habían destrozado todos los músculos del cuerpo. Incluso si lograba mantener su ritmo de curación actual, pasarían semanas antes de que estuviera listo para el combate a tiempo completo. Así que Steve caminaba por las alcantarillas, con el extraño Bade Wilson a su derecha, llevando a caballito a un Nick Fury aún con vida. Delante de ambos estaba Cable, iluminándolos con una linterna para que pudieran ver hacia dónde se dirigían. Sabes que este escritor es un poco imbécil. Dijo que esta sería su historia principal. Pero ya que lo dijo, publicó una versión reescrita de su historia Camino a la Grandeza con el estúpido título Camino a ser un héroe o alguna tontería por el estilo, empezó otra historia y publicó 2 capítulos de unas 10.000 palabras. Nos han estafado por completo, murmuró Bade en voz baja. Steve se rió entre dientes ante las tonterías que salieron de la boca de Bade. Fue gracioso porque, aunque nunca parecía tener relación con lo que estaban haciendo ni contexto, era casi como un mensaje directo. Tranquilo, Bade.
Estoy seguro de que el escritor tiene mucho en qué pensar, dijo Cable, complaciendo a Bade para entretenerlo aún más. Tal vez. Solo creo que es un perdedor solitario que se pasa el día navegando por Tinder los viernes por la noche, esperando y rezando para tener sexo, respondió Bade. Otro comentario sin sentido, otra risa de Steve, que simplemente siguió la corriente, sin importar nada. Bien, estamos en las afueras de Washington D.C., a unos 200 metros al sur de Maryland. Esto marca el final de nuestra estancia juntos. Steve, sabrás cuándo salir porque oirás el agua. Bade, por el amor de Dios, cállate la boca. Fury, cómete una polla, dijo Cable antes de que su figura brillara y desapareciera. Bade puso los ojos en blanco y Fury, inconsciente, no dijo nada, pero Steve sonrió y dijo, me gusta ese hombre, es un hombre interesante. Encaja perfectamente con la locura pura en la que me encuentro. Bade resopló y dijo, es una locura porque el autor no tiene ni idea de lo que está haciendo en estos capítulos intermedios. Solo intenta llegar a OU lo más rápido posible. Comillas a OU, preguntó Steve. TSK, capítulo porque iba a revelar spoilers. La gente que revela cosas es la peor, respondió Bade, sin que su rostro enmascarado lo revelara, pero Steve podía sentir que Bade hablaba 100% en serio sobre su afirmación de los spoilers. Como sea, tenemos que seguir moviéndonos. Fury probablemente todavía necesita atención médica real, dijo Steve mientras sacaba una pequeña linterna de su cintura y enfocaba la luz hacia adelante. En la ciudad de Nueva York. Una figura había abierto los ojos por primera vez en mucho tiempo, el brillante sol del día todavía brillaba intensamente a través de la ventana, provocando un silbido en su boca. Se taparon los ojos verdes con una mano, y esa cobertura se extendió hasta la cabeza mientras sentían un temblor cerebral momentáneo y un latido que les recorría el cráneo. Esto les facilitó mucho cerrar los ojos, recostar la cabeza en la suave almohada y volver a la cama. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Al darse la vuelta, sintieron el cálido aliento de otra persona que les hacía cosquillas en la nariz y esos ojos verdes se abrieron de golpe en pánico. El primer pensamiento fue, comillas, ¿cuánto bebí anoche? Eso fue hasta que reconocieron a la persona en la cama y dieron un profundo suspiro de alivio. Porque no era un hombre desconocido el que yacía junto a ella. No, era el rostro rubio y dormido de su mejor amiga, Patricia Trish Walker. La belleza rubia también dormía en su cama, con el ligero olor a Jaeger y Red Bull aún impregnando su aliento. Un vistazo rápido bajo la manta que las cubría reveló que estaban casi desnudas. Jessica llevaba una camiseta blanca grande con la inscripción City College of New York en letras moradas suaves, mientras que Trish parecía haber intentado quitarse la ropa y haber estado demasiado borracha para hacerlo. Jessica pensó eso porque, aunque Trish había logrado bajarle la falda, también se había bajado las bragas hasta la mitad. La falda le llegaba hasta los talones, las bragas hasta las rodillas y el sujetador le salía por la manga derecha de su camisa blanca de negocios de manga larga. La camisa también estaba casi desabrochada por completo, los dos últimos botones seguían bajados, impidiendo que se abriera y se le cayera de su delgado torso. Un vistazo rápido al despertador de su mesita de noche le mostró que eran las 2 de la tarde. Con un leve gruñido, se acercó al hombro de su mejor amiga y la sacudió con tanta suavidad como su superfuerza le permitió. NGGHH, señor Stark, si me va a hacer sexo oral otra vez, adelante, murmuró Trish, negándose a despertar. Trish, susurró Jessica. Trish parpadeó y abrió los ojos cuando escuchó a su mejor amiga en lugar de la sexy voz de Tony Stark de sus sueños. Comillas, Jess preguntó a pesar de ver a su novio frente a ella. Sí, respondió Jessica. Tony Stark no irá a por mi almeja, ¿verdad? Jessica meneó la cabeza para mostrar una respuesta negativa y Trish hizo pucheros y rodó sobre su espalda, mirando hacia el techo. Comillas, ¿piensas levantarte? ¿O prefieres quedarte en la cama todo el día? Preguntó Jessica mientras se deslizaba fuera de la cama, renunciando a usar pantalones en el momento en que entró al baño para cepillarse los dientes y responder a la llamada de la naturaleza. Vaya, qué zorra, murmuró Trish mientras se recomponía lentamente. Las bragas se subieron para cubrir su almeja. La falda cayó al suelo cuando por fin sacó las piernas de debajo de la manta y las puso sobre el suelo de baldosas, algo frío. Negando con la cabeza, se dirigió a su bolsa de ropa de emergencia y empezó a preparar todo para la ducha, cogiendo ropa más informal. Un golpe en la puerta le llamó la atención y miró a Jessica, que estaba vistiéndose, y le hizo señas para que abriera.
Se quitó rápidamente la camisa y se puso una sudadera con capucha y unos shorts ajustados que estaban en el suelo. No era su mejor opción. Ya voy, dijo mientras corría hacia la puerta. No podía ver quién estaba al otro lado por el cristal esmerilado, pero cuando lo hizo, apenas la abrió y asomó la cabeza para ver quién estaba al otro lado. La recibió un niño muy joven, de unos 13 o 14 años, muy blanco, con el pelo castaño y fino, despeinado, pero peinado hacia atrás para darle un toque de estilo. Tenía los ojos marrones, pero estaban rodeados por ojeras. Era triste ver a un niño tan cansado, pues claramente había estado quemándose la vela por los 4 costados. La señora mayor que lo acompañaba era lo que Tris describiría como una MILF. Era atractiva, de piel color caramelo, con cabello castaño suelto y un rostro hermoso. Era claramente una mujer, mayor de 30 años, si era la otra adolescente a su lado, debía de tener al menos 40. Vestía vaqueros azules de cintura alta con zapatos planos negros, y su blusa era una sencilla blusa blanca con líneas negras en las mangas. Vestía muy bien, aunque informal. La adolescente a su lado vestía una sudadera negra con capucha, una pequeña carita blanca fruncida en el pecho, pantalones de vestir color canela y pantalones negros de vestir. Hola, murmuró Tris tras un incómodo silencio. Estaba segura de que los había estado observando durante un rato más de lo que le resultaba cómodo. Hola, me llamo Mayo y él es mi sobrino Peter. Esperábamos hablar con la cazarrecompensas Jessica Jones. ¿Eres tú?, preguntó la recién nombrada belleza, Mayo. Comillas yo. No, está en el baño. Puedo ir a ver qué tal. Dame un segundo para ver si te dejo entrar, balbuceó Tris, un poco sorprendida por la pregunta de si era Jessica. Normalmente la gente no asumía que era Jessica, no era ultra famosa, pero suficiente gente escuchaba su programa de radio como para que fuera reconocible. Dejó la puerta entreabierta mientras corría de vuelta a la habitación de Jessica en la parte de atrás. Al girarse para cerrar la puerta, notó que la mirada del joven adolescente, Peter, estaba fija en su respingado trasero, con sus ajustados shorts ajustados, algo que su tía no había visto al mirar su teléfono, escribiendo algo. Se sonrojó al darse cuenta de que el dueño del botín lo había pillado, pero en lugar de enfadarse, Tris decidió divertirse a su costa. Se dio una palmada en el trasero, dejándolo temblar antes de mirarlo a los ojos, guiñándole un ojo y lanzándole un beso antes de cerrar la puerta por completo. Volviéndose hacia su amiga, que vestía una camiseta negra, una cazadora negra con la cremallera hasta la mitad, vaqueros y botas negras que le llegaban hasta media pantorrilla. Comillas, ¿quién era?, preguntó Jessica cuando vio a Tris entrar en la habitación. Era una chica sexy llamada Mayo y su sobrino llamado Peter, que tiene buen gusto con las mujeres, respondió Tris mientras se quitaba la ropa y se dirigía a la ducha. Jessica puso los ojos en blanco y dijo, comillas, ¿te miro? ¿Quieres que le dé un puntapié a Nueva Jersey? Tris sonrió y negó con la cabeza. Tranquila, tiene como 13 o 14 años. Fue culpa mía por usar pantalones cortos delante de un niño que probablemente tenga que masturbarse 3 veces por la mañana para evitar agredir sexualmente a alguien de camino a la escuela. En fin, dale un respiro al niño, parece que no ha dormido en una semana. Probablemente solo estaba feliz de ver algo que valiera la pena ver. Jessica se rió y dijo, ve a ducharte, tengo asuntos que atender, haciendo un gesto para que la rubia usara el baño ahora vacío. Ella salió de su habitación y caminó hacia la puerta de vidrio esmerilado y al abrirla por completo se encontró con los rostros de una mujer de aspecto muy atractivo y un adolescente que parecía una mierda. Las bolsas bajo sus ojos claramente un signo de sus noches de insomnio. Hola, me llamo Jessica Jones, ¿en qué puedo ayudarla? Preguntó la investigadora privada cazarrecompensas de cabello azabache con su tono ligeramente más amable, que decía, me vendría bien algo de dinero, así que no quiero ahuyentar a este cliente potencial. Hola, un placer conocerte también, mi nombre es Mayo Parker, este es mi sobrino Peter, dijo la belleza bronceada colocando una mano sobre el que parecía cansado. Jessica extendió su mano para estrecharla de Mayo antes de decir, por favor, pasa. Sería de mala educación hacerte hablar de negocios en el pasillo. Mayo devolvió el gesto y estrechó la mano de Jessica antes de entrar, dejando que Jessica extendiera su mano hacia Peter, quien la miró brevemente antes de tomar una bocanada de aire y tomar su mano también. Su simple roce la excitó, su agarre era prácticamente inexistente, pero con una fuerza impropia de un niño de 13 o 14 años. Sonriéndole con sorna al joven, Jessica apretó con más fuerza y suavemente, mostrando un poco de su propia fuerza.
La fuerza de su apretón de manos habría agrietado el cemento, pero Peter pareció animarse al sentir la ola de fuerza que ambos intercambiaron en su apretón de manos. Jessica soltó su mano y le hizo un gesto para que siguiera a su tía a su oficina, que en realidad se suponía que era su sala de estar, aunque ella nunca lo admitiría. Entonces, señora Parker, dígame, ¿qué la trae por mi oficina?, preguntó Jessica, sentada detrás de su escritorio, con los Parker sentados en las sillas frente a él. Bueno, hace varios días me encontré con una ex clienta suya, Cindy Richards, dijo Mayo. Ah, ¿te envía la señora Richards? ¿Cómo le va con su nueva vida de soltera divorciada?, preguntó Jessica con falso interés. Le encanta. Dijo que fuiste a Yonkers y encontraste a su exmarido, lo trajiste aquí y lo obligaste a firmar el divorcio. Dijo que podías encontrar a cualquiera, exclamó Mayo. Bueno, no sé si encontrar a alguien, pero hay una persona a la que no he podido encontrar. De hecho, se ha convertido en un juego para mí, dijo Jessica antes de señalar la foto de un joven con cabello rubio de punta y marcas como de bigotes en la cara, en un marco sobre su escritorio. Mirando a quien quiera que estuviera sentado frente a ellos. Ella continuó diciendo, se llama Naruto, es de las fuerzas especiales. Hombres muy ricos y poderosos me pidieron que lo encontrara, pero no se ha hablado mucho de su nombre en años. ¿No lo has visto, verdad? Mayo y Peter negaron con la cabeza y Jessica rió entre dientes, eso espero. Está muerto. Murió en combate durante la crisis de Nueva York de 2010. Nunca encontraron su cuerpo, así que esperaban que estuviera vivo. Es triste, sinceramente, haber perdido a un héroe como él. Mayo frunció el ceño y dijo, bueno, nunca puedes perder la esperanza. Después de todo, a veces la esperanza es lo único que te queda al final del día. Jessica dio una pequeña sonrisa y dijo, palabras sabias, así que dile a Mayo, ¿qué puedo hacer por ti? Estoy buscando un hombre, dijo Mayo. Jessica dejó escapar una sonrisa maliciosa y dijo, comillas, no somos ambas unas chicas. Mayo se sonrojó antes de reírse entre dientes y decir, no tengo ningún problema con eso, si sabes a qué me refiero. Jessica se quedó sin aliento y dijo, tengo que conseguir tu número. Conozco un lugar en la calle 145 y Broadway en Harlem, el Grand Slam Banquet Hall. Es un club de strippers masculinos y te juro que todos tienen 9 años o más. Peter enterró su cara entre sus manos y Mayo hizo una mueca avergonzada y tosió antes de articular, comillas, te daré mi número antes de irnos. Por muy divertido que suene, lo dejaré para otro momento. De hecho, estoy aquí porque necesito que nos busques a alguien, dijo Mayo. Jessica asintió, tomando un bloc de notas y un bolígrafo, lista para tomar notas antes de dispararle preguntas a Mayo, comillas, los padres del niño. ¿Tu marido? ¿El hombre que quieres que sea tu marido? Peter resopló y murmuró sin levantar la cabeza para hablar, la persona que mató a mi tío. Jessica entrecerró los ojos antes de mirar a Mayo y Peter y preguntar, comillas, ¿saben con certeza que esta es la persona que lo hizo? Entonces, ¿por qué acuden a mí? ¿Por qué no acuden a la policía? No puedo arrestar a nadie. La policía lo ha intentado, pero ese hombre es un hijo de puta escurridizo. No pueden vigilarlo más de un par de horas antes de que se les escape y la búsqueda comience de nuevo, dijo Mayo en un tono que indicaba estar harta de las constantes decepciones. Un asesino fugitivo, no es una tarea sencilla, murmuró Jessica antes de mirar a Mayo a la cara, extender la mano por encima del escritorio, agarrar a Peter por la barbilla y levantar la mirada para encontrarse con la de ella. Esto no es lo mismo que perseguir a un padre irresponsable o a una esposa fugitiva. Ni siquiera se trata de averiguar quién trae drogas a la ciudad. Esto es algo serio, no sucederá de la noche a la mañana. Necesitaré toda la información que tengan, necesitaré saber todo lo que sepan. Y al final del año, lo tendré. Porque mi familia fue destrozada, y no permitiré que nadie destroce a otra familia. Les doy mi palabra, este canalla estará bajo custodia policial en los próximos 236 días, dijo Jessica. Los ojos de Peter se llenaban de lágrimas, llenos de culpa, y los de Mayo también brillaban de tristeza, pero carecían de la mirada de horror de Peter. Jessica soltó su barbilla y se recostó en su silla, viéndolos mentalmente de maneras diferentes, necesitaba a Peter a solas un segundo. Comillas, ¿tienes alguna foto y alguna información que puedas proporcionar ahora mismo? Preguntó Jessica mientras pensaba rápidamente en algo para que el joven pudiera estar a solas. Oh sí, tengo una carpeta en el auto, vuelvo enseguida, dijo Mayo antes de levantarse y salir del apartamento oficina, la puerta se cerró detrás de ella.
Está bien, Peter, te voy a dar una oportunidad para que expliques por qué parecía que te ibas a cagar encima cuando mencioné que encontraría al culpable, dijo Jessica con un tono de voz tan cortante que hizo tragar saliva al joven. Yo podría haber detenido al tipo que lo hizo, pero elegí ser egoísta e ignorar a la persona que gritaba para detenerlo, y lo siguiente que supe fue que se oía un disparo y mi tío estaba allí, muerto, tartamudeó Peter. Los ojos de Jessica se suavizaron y se levantó y caminó alrededor del escritorio, sentándose en el borde del escritorio, mirando al joven a los ojos. No es tu culpa, Peter. Eres un adolescente, ¿de qué? ¿14 años? Preguntó Jessica. Cumplo 15 años en 6 meses exactamente, dijo Peter. ¿Eso te hace tener 14 años, amigo? Escucha, sé exactamente por lo que estás pasando, chico. He cometido muchos errores. Pero ¿sabes qué? La vida es larga y está llena de tonterías. Si cometes errores, y de repente te conviertes en un robot y no en un humano, seguirás cometiendo errores. No me importa lo buena persona que seas, mientras seas humano, seguirás cometiendo errores de una forma u otra, aconsejó Jessica. En realidad es bastante triste escuchar eso, susurró Peter. ¿Comillas ya estás en la secundaria, chico?, preguntó Jessica al azar. Sí, voy a Midtown, respondió Peter. ¿Comillas planeas ir a la universidad? Sí, bueno, eso significa que necesitas empezar a trabajar en tus horas de servicio comunitario y en tu currículum para la universidad. ¿Te gustaría trabajar aquí? Martes y jueves, de 4 páginas M a 7 páginas M, ofreció Jessica. Creo que tendrías que aclarar eso con mi tía, sugirió Peter. No te preocupes por eso, le voy a dar mi número a tu tía y lo solucionaremos. Prepárate para estar aquí a las 4 páginas M este jueves, dijo Jessica. Está bien, murmuró Peter sin estar seguro de qué decir en esa situación particular. Una situación que se volvió un poco más angustiosa para él cuando Jessica se inclinó hacia adelante de modo que sus labios quedaron justo al lado de los ojos de Peter y, sin ayuda de nadie, destruyó su mente con lo que dijo a continuación. ¿Qué te pareció el culo de mi amiga? Porque te cuento que ahora mismo está desnuda en mi ducha, empapada y necesita que alguien le lave la espalda. Peter se sonrojó tanto como fue humanamente posible y Mayo regresó a la oficina del apartamento y encontró a Jessica riéndose en la cara de Peter mientras Peter tosía violentamente. Fin del capítulo. Capítulo 15, no se parecía en nada a una película, no llovía. De hecho, el sol brillaba más de lo normal, no se respiraba un ambiente sombrío y desesperado entre los asistentes. Todos parecían saber que estarían allí algún día. Pronto, la multitud se retiró lentamente, dejando a Steve solo con la lápida de Nick Fury. Aunque sabía que el espía maestro estaba vivo, fue un golpe bajo ver su nombre en una lápida. Porque eso hacía que la vida pareciera más corta de lo que realmente era. Una mano cayó sobre su hombro y Steve se giró para ver a Natasha allí, con la mano sobre su hombro y le dio una pequeña sonrisa. ¿Comillas qué haces aquí, Rojo?, preguntó Steve en voz baja. ¿Comillas como no pude ir al funeral de Fury? No soy un monstruo, Steve, susurró ella. Comillas supongo que recibiste lo que te enviamos para acá, preguntó Steve mientras los dos se alejaban de la tumba falsa y comenzaban a caminar. Oh, claro. Entonces este tal Bade lo llevó a casa de Sam. Steve asintió a su pregunta y preguntó, comillas, ¿quién es el adolescente gordito que nos sigue unos 13 metros a mi izquierda? Eso es lo que encontré en la base de Hydra. Su nombre es Proyecto Intel. No sabe su nombre, pero cree que su apellido podría haber sido Camacho. Es difícil saber qué le pasa mentalmente, es torpe socialmente, pero es inteligente. Extrañamente inteligente, dijo que no recuerda haber sido menos inteligente en su vida. Steve levantó una ceja al escuchar eso y dijo, eso es inusual. Mucho, lo estaba poniendo a prueba con cosas que ya sabía de regreso a Estados Unidos, sabe algo de casi todo. No tiene ninguna deficiencia en su formación, es la persona más completa que conozco. Incluso sabe los ángulos que se usan para los lanzamientos de escudo. Steve silbó y el adolescente se acercó corriendo y le dijo con un acento que le hizo recordar a Steve lo mucho que se parecía a la vieja escuela de Brooklyn. Mencionaste los ángulos de lanzamiento del escudo y él silbó, te lo dije, dijo el adolescente de ojos verdes. Natasha gimió y sacó $20 y se los entregó al adolescente, quien los guardó en el bolsillo antes de volverse hacia Steve y extenderle la mano. Steve estrechó la mano extendida, una mano mucho más fría que la de cualquier otro ser humano que hubiera conocido. Lo siento, no puedo cambiar eso, murmuró el adolescente al ver lo incómodo que estaba Steve con la temperatura de la mano.
Oye, no te preocupes. Me llamo Steve. Natasha me acaba de decir que no tienes nombre, respondió Steve, mientras el grupo de ahora 3 seguía caminando fuera del cementerio. Sé quién eres. Me enseñaron todas tus debilidades, desde cómo interrumpir tu lanzamiento de escudo hasta cómo activar palabras que te alteren la mente, afirmó el adolescente, con la mirada tan fría como su piel. Por primera vez en los pocos momentos que Steve lo había conocido, recordó que no era un niño normal. Era un proyecto de Hydra, alguien obligado a hacer cosas en contra de su voluntad. Bueno, no te preocupes, chico. Mientras no robes mis bocadillos después de entrenar, no tendrás que usar ese conocimiento, dijo Steve con un gesto mientras doblaban la esquina y Natasha le dio un codazo a Steve antes de toser. Necesitas un nombre, no podemos llamarte Proyecto Intel ni Camacho es un nombre completo, dijo Steve mientras se frotaba las costillas. Sí, he pensado en cómo me gustaría que me llamaran. Después de pasar tanto tiempo bajo la iglesia, he oído todas las historias del mundo. Me gusta mucho el nombre Lucifer, dijo el adolescente. Natasha le dio una palmada en la nuca al adolescente y le dijo, comillas, ¿qué tal si eliges algo que no haga desmayar a una persona normal? No lo sé, Nat, me gusta. Se siente único, destacará. Llamemos al niño Lucifer, dijo Steve, provocando miradas de asombro tanto de Natasha como del nuevo nombre Lucifer. El adolescente regordete sonrió radiante, mostrando una dentadura blanca y perfecta. La sonrisa parecía tan falsa y forzada como podía ser, pero Steve lo ignoró. También ignoró que la mirada del adolescente no se despegó ni un instante y seguía con un brillo gélido. Estoy segura de que a tu madre católica le encantaría oírte aceptar ese nombre, Steve, susurró Natasha. Comillas, ¿a quién le importa? Está muerta. Ya no estamos en 1945, el mundo es mucho más libre. Si este chico quiere que lo llamen Lucifer, ¿por qué no dejar que suceda? Solo significa que lo llamaremos Lu o Lucy. Se lo buscó él mismo, dijo Steve antes de sacar una llave y pulsar un botón, haciendo que su coche se detuviera a su lado. Tras lanzarle las llaves a Natasha, Steve dijo, lleva a Lucy con Stark, deja que se instale allí. Si alguien puede usar su inteligencia, ese es Tony. Además, le dejé algo a Stark que necesito que recojas, no puedo luchar sin él. Natasha puso los ojos en blanco y murmuró, estos niños no pueden recordar sus juguetes antes de moverse alrededor del auto deportivo negro de Stark Industry para abrir la puerta del conductor. Solo para que Lula empujara justo a tiempo para que algo volara debajo del auto y causara que explotara. Hijo de puta, Stark se va a cabrear. Ese era un coche prototipo, gimió Steve mientras miraba su reloj. Natasha miró el auto en llamas y luego miró a Lucifer, quien miraba hacia un lado con los ojos fijos en algo que ella no podía ver. Comillas, tenemos que salir de aquí, gritó Lu mientras la ponía de pie y comenzaba a alejarla de Steve y de lo que fuera que los estaba atacando. Steve miró el coche en llamas y suspiró antes de quitarse la chaqueta del traje, furioso, rasgando la camisa blanca para revelar su traje azul del Capitán América, con la estrella blanca que se alzaba orgullosa en su pecho. La parte trasera era ligeramente diferente, ya que tenía una estrella blanca en el extremo trasero, rodeada por un círculo rojo. Al tocar la estrella en su pecho, la estrella blanca y el círculo rojo saltaron de su espalda y en un movimiento fluido lo atrapó y lo deslizó sobre su brazo, revelando que era una versión más pequeña de su escudo normal. Al sentir la solidez del escudo, Steve no pudo evitar pensar que Tony realmente se había superado. Aunque su mente divagaba, su cuerpo no, sus ojos captaron las balas antes de poder concentrarse de nuevo en la pelea. Su entrenamiento militar recuperó su equilibrio al levantar el escudo y bloquear las balas sin pensarlo. La granada que le lanzaron fue rebotada de vuelta al lugar de donde provenía, explotando en una bola de fuego y humo. Lanzando el escudo al individuo que lo asaltaba, Steve jadeó y una mano metálica se extendió a través del humo y arrancó el escudo en el aire. Con un movimiento de muñeca del asaltante, el escudo metálico salió volando hacia Steve. Steve rodó para esquivarlo, mientras el escudo atravesaba el suelo de piedra sin problemas, sin dejar ninguna duda sobre lo que le haría si hubiera hecho contacto con él. Steve intentó incorporarse cuando una pesada bota militar lo impactó en el costado y lo hizo resbalar de lado por el áspero suelo de piedra. Steve aprovechó el deslizamiento para ponerse de pie y vio al atacante. Era un hombre soltero, de piel pálida y claramente sin sol. Sus ojos eran altivos y cansados, y las ojeras le hacían daño. Tenía el pelo largo y negro, que le llegaba justo por encima de los hombros. Vestía un traje de combate soviético negro.
Su rostro estaba cubierto por una especie de máscara de respiración, también negra en la mayor parte de su rostro. Lo único que realmente destacaba era su brazo de metal con una estrella roja en el omóplato. Escucha, amigo, no quiero hacerte daño. Pero si no te vas ahora, me veré obligado a hacerlo, afirmó el Capitán América. La figura no dijo nada mientras el extraño hombre simplemente miraba a Steve antes de correr hacia adelante en una explosión de velocidad que Cap apenas pudo seguir. Usando su antebrazo derecho para desviar un fuerte gancho de izquierda, Steve se adentró y conectó un uppercut de izquierda que la figura esquivó con un movimiento hacia atrás. Con un gancho lateral, Cap se sorprendió cuando el hombre simplemente atrapó su puño. Un rápido cabezazo dejó aturdido a Steve, quien recibió un golpe en la cabeza con una fuerza descomunal que le dejó aturdido. Un puñetazo en el plexo solar lo dejó sin aliento, y un posterior corte de garganta lo dejó incapaz de hacer nada. Una palmada en la cara hizo que el héroe de guerra estadounidense se tambaleara hacia atrás, solo para que una patada en el pecho lo derribara de espaldas. A ese brutal ataque le siguieron 3 pisotones en el pecho, y Steve sintió que sus costillas crujían en protesta por los golpes. Una patada tremendamente potente en el costado derecho le dejó las costillas rotas y tosió sangre, ya que la fuerza de la patada le causó graves daños. Un estallido sonó y Steve vio como la figura se inclinaba hacia un lado para evitar el disparo de bala que le llegaba, solo para que su mundo se sacudiera cuando recibió una patada en la cara, haciendo que su nariz se desplazara con un suave crujido. Steve se tapó la nariz ensangrentada con el suelo y quiso alejarse, pero un pie en su espalda lo detuvo. «Detente ahí», dijo la voz tranquila de Lou en un alemán fluido. El extraño hombre detuvo su pie mientras aún inmovilizaba a Steve contra el suelo, entrecerró los ojos y habló por primera vez con una voz ronca que gritaba desuso, también en alemán: «No deberías estar aquí. No estarán contentos de que te hayas convertido en un traidor. Ellos tienen poca voz en lo que hago de ahora en adelante, soy libre. Tú también podrías ser libre, si así lo decides», explicó Lucifer, con los ojos tan fríos como los del otro hombre. El hombre negó con la cabeza. «Sabes que nunca podré ser libre, tienen mi mente en sus manos. Te dejaré con vida esta vez. Ahora, la próxima vez que te vea», proyectó Intel, «te meteré una bala en la cabeza, justo entre los ojos, antes de pisar tu cadáver como haría con cualquier otro». La conversación en alemán terminó y el hombre le quitó el pie a Steve, dejando al supersoldado como nada más que un desastre magullado en el suelo antes de desaparecer en un borrón. Natasha emergió de entre los árboles, pistola en mano. Su mirada se fijó en Steve, que estaba en el suelo, y tras examinar rápidamente la zona en busca de cualquier peligro, volvió a colocarse la pistola en la cadera y ayudó a Steve a ponerse de pie. «Entonces, ¿te importaría decirme quién me acaba de entregar el culo en bandeja de plata, ya que parece que lo conoces?», le dijo Steve a Lou, con la cara hinchada. Natasha se adelantó a Lou. «Ese era el mito, el soldado del invierno. ¿Cuántos asesinatos confirmados tiene desde los años 50? ¿1200? ¿1300? Ha matado a todos, desde presidentes hasta dictadores, papas, directores de la CIA y a cualquiera que se le haya revelado su nombre. Comillas, el soldado del invierno. ¿Creía que era un mito, una especie de fantasma del mundo del espionaje?», preguntó Steve. Lou respondió esta vez: «No, es el arma predilecta de Hydra. No falla en sus misiones. 1272 objetivos, 1270 bajas confirmadas. La razón por la que sigue en el campo es porque aún no ha matado al capitán Steve Rogers ni a la agente de S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff, ambos son prioridades de Hydra». Fue como si Lucifer pudiera leer la información directamente de la base de datos de Hydra con lo manual que fue su respuesta. Comillas, pero como 1950 fue hace mucho tiempo. A menos que un señor de más de 80 años me diera una paliza. Lou se frotó la barbilla, su mente corría antes de que sus ojos se abrieran y dijera: «Tienes más de 10 años, ¿verdad?». «Sí, supongo que técnicamente lo soy», respondió Steve antes de escupir un poco de sangre que se le había acumulado en la boca. «Me he encontrado con el soldado del invierno unas 10 veces en mi vida, pero nunca se me ocurrió que fuera tan viejo. Nunca me fijé en el mito porque asumí que se trataba de una línea familiar de individuos que portaban el mismo título, año tras año, hijo tras hijo. Pero si ha sido la misma persona, podría ser similar a Steve. Ha vivido tanto tiempo porque ha estado congelado durante periodos de tiempo, hasta que lo necesitaban», explica Lou. «Eso tendría sentido porque tiene una leyenda que se ha extendido por 7 décadas y media, pero que todavía sigue vigente», se dio cuenta Natasha.
Comillas, pero pensé que era el suero del super soldado dentro de mí lo que me permitió sobrevivir al congelamiento, preguntó Steve. Esa es la teoría, pero supongamos que a más personas se les inyectó el suero de super soldado, Steve. Habría habido pruebas antes de las tuyas, ya que recibiste el producto terminado, pero el científico que lo creó era alemán y ya estaba trabajando en él, añadió Natasha mientras los tres ensamblaban lentamente las piezas del rompecabezas. No creo que fuera una fórmula incompleta la que corría por sus venas. Sabemos que el suero llegó a Estados Unidos, pero eso no significa que todo el proyecto saliera de Hydra en Europa. Incluso si ya tenían la versión perfeccionada, tuvieron décadas para trabajarla y perfeccionarla como la de Steve, y luego intentar mejorarla. ¿Quién sabe si la alteraron de alguna manera para obtener resultados diferentes? Su brazo metálico podía dañarte, Steve, pero aparte de eso, era mucho más rápido de lo que ninguno de nosotros habíamos previsto. Mientras las palabras salían de la boca de Lou, Steve ya apretaba los dientes. El suero no era lo que lo hacía especial, el difunto doctor había dicho que era su corazón lo que lo hacía especial, el suero solo lo hacía más propio. Con suero de super soldado o sin él, ese tipo no tiene el coraje necesario. Necesito prepararme para él de forma un poco diferente a los demás, pero la próxima vez que peleemos, estaré listo. Voy a acabar con él, el suero era para ayudar y proteger a la gente, no para asesinar, dijo Steve con una determinación que hizo sonreír a Louis. Por primera vez, Steve vio que la mirada del adolescente también se descongelaba. Gimiendo mientras se estiraba antes de caminar hacia el suelo y sacar el escudo Stark de la piedra en la que estaba enterrado, Steve lo empujó de nuevo a su lugar en su espalda, el escudo se derritió nuevamente en el forro de su traje. Stark es un género, murmuró Lou mientras intentaba analizar el método por el cual el escudo podía elevarse y hundirse en la misma tela del traje de tela. Niño, nadie en este planeta sabe cómo hace Tony las cosas, simplemente le agradecemos y seguimos adelante, dijo Steve antes de volverse hacia Natasha. Mi coche explotó, vamos a tener que llevarnos el tuyo, dijo Steve mientras señalaba el coche destruido en llamas. En la ciudad de Nueva York. Peter miró a ambos lados y, al no ver ningún coche, cruzó la calle. Abriendo la puerta del edificio, subió las escaleras hasta la azotea. Colocó su mochila para mantener la puerta abierta y echó un vistazo a la azotea antes de asegurarse de que no hubiera nadie. Se quitó la ropa y reveló que llevaba una camiseta roja de compresión ajustada y pantalones. Metió la mano en su mochila y sacó unas Converse rojas y una mascarilla, también roja con círculos blancos donde estaban los ojos. Se vistió lo más rápido que pudo y se escondió de espaldas en la pequeña caseta que daba al tejado antes de correr a toda velocidad antes de saltar del borde del edificio hacia el cielo que se desvanecía al atardecer. Cayendo hacia el suelo, disfrutó de la sensación de cámara lenta del viento mientras su instinto arácnido se intensificaba a medida que se acercaba al suelo. Sonriendo con sorna, chasqueó la muñeca derecha y su lanzatelarañas incorporado lanzó una telaraña que impactó en el paso elevado del tren 7. Tiró de él y se lanzó al aire antes de disparar otra telaraña y comenzar su patrulla nocturna por su barrio en Queens. No tardó mucho en caer sobre un edificio con vistas a un callejón. Miró de reojo y vio a un grupo de ladrones enmascarados golpeando a un adolescente, un niño pequeño, por lo visto. Apretando los dientes, Peter se dejó caer del edificio en silencio. No emitió ningún sonido al aterrizar en el suelo, como no lo haría una araña. No mostró piedad cuando, con un movimiento rápido, les golpeó la cabeza, dejándolos inconscientes. Oye, ¿estás bien?, preguntó Peter mientras ponía al adolescente de pie. Sí, supongo. Gracias por eso, no hay problema, Sal, voy a atar a estos tipos para que la policía pueda arrestarlos, dijo Peter despidiendo al adolescente. Ok, gracias de nuevo. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó el adolescente. Spider-Man, dijo Peter desde dentro del traje. Gracias Spider-Man, dijo el adolescente antes de agarrar su bolso y salir corriendo. Comillas Spider-Man, ¿así te llamas?, dijo un pequeño robot controlado por alguien que vigilaba a Peter Parker y ahora a Spider-Man. Con Sam y Bade. Se había decidido que Fury tenía que irse, y Fury había tomado esa decisión. Lo sabemos porque Fury salió de la casa de Sam sin avisar a nadie, pero dejó una nota diciendo que tenía mejores cosas que hacer. Así que cuando Steve, Natasha y un adolescente algo gordo, llamado como el nombre moderno del diablo, aparecieron, se sintieron decepcionados al saber que no podrían reagruparse con la ayuda de Fury. Se habían topado con un muro, algo que debían superar si querían descifrar el siguiente paso de Hydra.
Estaban claramente lo suficientemente cerca como para que un asesino los persiguiera, lo que significaba que estaban tras algo. No se intenta matar a nadie que va en la dirección equivocada. Bueno, entonces no tenemos nada sobre lo que podrían estar tramando, preguntó Sam, con los brazos cruzados sobre el pecho. No que pueda imaginar, respondió Steve. Necesitamos intentar abordar esto desde un método diferente. ¿Qué querían lograr en tu época, Steve?, preguntó Bade. Lu asintió y dijo, es un buen punto de partida. Creo que su plan original era aprovechar el poder del Tesseracto como fuente de armas. Así que necesitamos encontrar algún tipo de fuente de energía que puedan usar para crear una nueva arma, quizás. Eso suena como algo que podrían hacer, pero Stark literalmente convierte a S.H.I.E.L.D. en las mejores fuentes de energía y armas disponibles para la humanidad. Tienen que buscar algo más, respondió Natasha. Comillas, y si no buscan apoderarse de una fuente de energía y usarla, sino del arma misma. Digo, ¿no sería más fácil conseguir un producto terminado y usarlo en lugar de intentar desarrollar algo propio?, sugirió Sam. No es una mala idea, admitió Lu antes de que Natasha siseara. Comillas, una nueva arma. ¿Como los nuevos Helicarriers de protección contra amenazas que se lanzarán en 2 días? Son armas de destrucción masiva de última generación, vuelan, tienen rastreo y una precisión milimétrica de largo alcance, dijo Natasha. Bueno, puede que sea eso, pero puede que nos estemos perdiendo algo, dijo Lu. Sí, están precargados con el ADN de todos los criminales y apuntan a todos los terroristas conocidos del mundo. Son el sistema de defensa definitivo, explicó Natasha. y me imagino que si cambias el sistema de objetivos del aprobado por S.H.I.E.L.D. al de Hydra, pasa de apuntar a los criminales a quien sea que vean como una amenaza, se dio cuenta Lu. Mierda, ¿cómo paramos esto?, preguntó Steve. Stark podría ayudarnos a anular sus controles, si nos acercamos, puede hackear el sistema remotamente, dijo Natasha. Steve frunció el ceño y dijo, tenemos menos de 48 horas, voy a llamar a Tony. Nat, tú y Lu comiencen con la planificación, Bade y Sam, vayan a reunir todo el equipo que podamos necesitar. Tenemos que detener a Hydra, exclamó Steve. Fin del capítulo. Capítulo 16, un adolescente con chaleco verde miró al joven rubio que forcejeaba y, con la voz entrecortada, dijo, comillas, ¿qué crees que haces, mocoso? Chocas conmigo y luego intentas escapar antes de disculparte o pedir perdón. ¿Quién te crees que eres? Soy un Chunin de la aldea oculta de la hoja, y deberías mostrarme algo de respeto. Naruto levantó la cabeza de golpe, entrecerró los ojos con ira y miró al adolescente borracho. Con calma, dijo, apenas te toqué, rocé tus piernas. Si quieres que te pida perdón, lo haré cuando me bajes. El adolescente borracho parecía furioso y, como ya había visto suficiente, Naruto hizo algo que una vez vio hacer a un borracho a otro, que lo dejó paralizado. Echando la cabeza hacia atrás, Naruto recogió toda la saliva que pudo y la escupió directamente a los ojos del adolescente. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, su mano se movía con un arma invisible, atacando a un enemigo invisible. Gimiendo, se frotó la cabeza, esto era un efecto secundario de su largo tiempo en la cápsula Hydra. Tenían todas las notas de S.H.I.E.L.D., cosas sobre él que estaba seguro de que ni siquiera sabía. Claramente ese era yo. Me pregunto si es uno de mis recuerdos de mi mundo natal. Encajaría con la cronología, y el nombre de la aldea oculta de la hoja me suena familiar, como si saliera en uno de mis libros, pensó Naruto. El espía rubio en recuperación estaba tan absorto en sus pensamientos que no vio la puerta de su habitación. La persona que llevaba la bandeja entró y la colocó en su mesita de noche antes de toser para llamar su atención. Su mente seguía aletargada y no podía reaccionar como lo haría en su estado normal. Señora Potts, quiero decir Pepper, la saludó, cambiando a un nombre más familiar mientras ella lo miraba fijamente, sus dientes aún eran de un blanco brillante que relucían bajo la luz del sol del final de la mañana que llenaba la habitación. La directora pelirroja sonrió levemente en respuesta, pero Naruto podía notar que ella lo estaba evaluando y lo encontraba un poco por debajo de sus estándares habituales. Me alegra verte, Naruto. Nos rompió el corazón la primera vez que supimos la noticia, pero Tony nunca se dio por vencido contigo, en su empeño por encontrarte. Contrató investigadores privados, militares extranjeros, cazarrecompensas. Todo mientras lo buscaba él mismo, con el objetivo de, incluso si no estuvieras vivo, traer tu cuerpo a casa. Comillas, las palabras de Pepper fueron pronunciadas por encima de un volumen normal, al mismo nivel que cualquier otra palabra en cualquier otra conversación. Pero fueron ensordecedoras para Naruto y un fuerte dolor de cabeza le partió la cabeza.
Parpadeando, Naruto se dio cuenta de que no estaba en una oficina ni nada parecido, estaba en un dormitorio. Tragando saliva para intentar respirar por su garganta repentinamente seca, Naruto dejó de observar la habitación y miró a Pepper a los ojos. Tenía los ojos ligeramente rojos, con lágrimas a punto de escapar. Estoy feliz de que Tony no se haya dado por vencido conmigo, yo nunca me rendiría con él, le dijo Naruto a Pepper, y las lágrimas en sus ojos se derramaron libremente ahora. Naruto, no tienes idea de lo feliz que me puse al verlo llegar volando, mientras te llevaba en brazos de su traje. Ha estado destrozado estos últimos años, cuando todos creían que habías muerto, era como si una parte de ellos muriera contigo. El Capi se volvió un poco más enérgico en sus misiones, pero más despreocupado en su vida normal. Tony puso paracaídas integrados en el forro de los uniformes de todos los agentes de SHIELD, para que lo que te pasó a ti no volviera a ocurrir. Bruce tuvo un largo periodo después de ese día en el que no pudo volver a ser Bruce. Fue Hulk por un tiempo, pero finalmente volvió a ser Bruce. Thor también lo pasó mal, gran parte de Alaska sufrió el peso de su ira antes de regresar a Asgard. Clint sigue siendo Clint, pero Natasha. Ella lo pasó peor que nadie, excepto quizás Tony. Creo, no, sé que te amaba, Naruto. Naruto bajó la mirada hacia su regazo, sus ojos se llenaron de lágrimas y su largo flequillo salvaje proyectaba una sombra sobre su rostro. Comillas, ¿sabe siquiera que estoy vivo ahora?, preguntó Naruto. Creo que Steve iba a decírselo, respondió Pepper antes de sentarse en el borde de la cama y abrazar a Naruto, abrazándolo con fuerza. Le frotó la cabeza mientras lo dejaba desahogarse, su cuerpo temblaba mientras lloraba de tristeza o frustración, ella no lo sabía. Lo que sí sabía era que Naruto estaba perdido. Estaba desorientado, su mente y su cuerpo no estaban sincronizados. Está bien, murmuró Pepper mientras mecía a Naruto de un lado a otro. Sus lágrimas le humedecían el hombro, pero no le importó. Daba igual, la ropa no importaba. No cuando una persona tan buena como Naruto estaba tan en conflicto, era lo mínimo que podía hacer por el rubio agente de SHIELD. Él le había devuelto a Tony cuando pensó que lo había perdido. Naruto no era solo un amigo de la familia o amigo de Tony, Naruto era familia. Esta fue la escena que Tony encontró casi 30 minutos después. Pepper mecía al delgado y marchito Naruto, dormido, de un lado a otro, un tazón de avena fría y una taza de agua caliente sobre una cama, en una bandeja de desayuno en la mesita de noche. Tony se acercó y besó a Pepper en la coronilla antes de indicarle que la soltara. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe cuando sintió que los cálidos brazos que lo rodeaban lo soltaban y miró hacia arriba para ver el rostro sonriente de Tony Stark. Tony, graznó con la garganta seca. Está bien, chico, te encontré. Estás a salvo aquí, no hay de qué preocuparse, dijo Tony con tono amable. Comillas, ¿dónde estamos?, preguntó Naruto, con la voz quebrada por el desuso y el llanto que había emitido antes. Mi casa está fuera de la ciudad. No quería que tuvieras que lidiar con el ajetreo de la ciudad ni un momento, pensé que te vendría bien un poco de paz y tranquilidad, respondió el multimillonario. Naruto asintió antes de que un destello del chakra de Kurama recorriera su cuerpo por primera vez desde que lo desató contra su ejército de clones creados por Hydra, y los efectos fueron instantáneos. Su piel recuperó un ligero bronceado, sus ojos no parecían tan hundidos. Su cabello se iluminó a un amarillo normal en lugar de un amarillo pálido, aún contrastando con su brillante cabello color sol. Sus brazos y piernas se contrajeron mientras semanas de crecimiento muscular se sucedían en segundos, su torso pasó de estar hundido a estar perfectamente plano. Pepper jadeó y Tony sacudió la cabeza con incredulidad. Niño, ¿acabas de pasar por unas 6 semanas de rehabilitación en una fracción de segundo?, preguntó Tony mientras sacaba un escáner de su bolsillo. Los signos vitales de Naruto mostraban que, efectivamente, se había recuperado aproximadamente 1 mes y medio en cuanto a salud en los últimos segundos. En ese momento, sonó su teléfono y miró hacia abajo para ver que Steve lo estaba llamando desde el número de teléfono serio. Voy a tomar esto, dijo Tony mientras se disculpaba. En Washington D.C. En la azotea, frente a la sede de SHIELD, estaban Lu y Natasha, la adolescente regordeta y la pelirroja, observando el edificio que debería ser su base de operaciones con los escáneres que Tony les había enviado por dron. Steve estaba haciendo sus cosas, Bade se dirigía lentamente hacia allí con la ayuda de Sam, era imposible verlo sin arruinar el plan. Te lo concedo, jamás pensaría en mirar al otro lado del puente para ver a la gente que intentaba derribarme, comentó Natasha, sin apartar la vista del edificio, mientras su exploración del edificio y todas sus capas ocultas se revelaban. Sí, bueno,
Estamos demasiado cerca del fuego para que alguien piense que estaríamos aquí, respondió Lu, con los ojos cerrados mientras escuchaba. Su mano se extendió rápidamente y se cerró alrededor de un pequeño robot que sostenía un par de auriculares. Tomó uno y se lo colocó en la oreja. Lu escuchó el sonido de Sam en su oído. Me alegra haberte dado los nuevos auriculares. Están en una frecuencia de circuito cerrado. Podrían hackearlos y dejar mi dron sin señal ahora mismo. Lu soltó el pequeño dron triangular y asintió a Natasha diciéndole que todo estaba bien mientras ella tomaba su propio auricular. Háblame, Sam, dijo mientras terminaba su exploración y se preparaba para repasar los detalles. Descubrimos parte del plan. Steve logró atrapar a un jefe de Hydra. Planean usar el arma más nueva de S.H.I.E.L.D. para atacar a sus enemigos en lugar de a S.H.I.E.L.D., dijo Sam. Natasha hizo una mueca y respondió, ya sé qué son. Son los nuevos helitransportes que construyeron Stark y Fury. Se suponía que serían un sistema de defensa definitivo. Pero también tenían armas de sobra para protegerse, supongo que tiene sentido. Hydra simplemente añadiría más armas a algo que debería tener armas y podrían aniquilar a todos los que se les opongan al mismo tiempo. Esto no debería ser tan difícil de manejar, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer un solo helitransporte a miles de millones de personas? Respondió Sam con un dejo de alivio en la voz. Comillas 1. Quizás quieras agregar 2 ceros al final de ese número, Sammy. Stark y S.H.I.E.L.D. construyeron 100 de estos portaaviones, la muerte de Naruto los motivó a asegurarse de que el mundo estuviera protegido, dijo Lu con un tono gélido. Sam suspiró y dijo, se lo diré al Cap. No es necesario, él está aquí, dijo Lu mientras Steve abría la puerta del techo justo cuando se escuchaba un fuerte sonido de gong por toda la ciudad y el agua debajo del puente se separaba para revelar puertas gigantes de metal que se abrían. El primero de los helicarriers siendo puesto en el mundo. Por favor dime que no es solo uno de ellos el que apareció en el aire, suplicó Sam. Nadie le respondió. De vuelta en Nueva York. Kurama había apoyado a Naruto prácticamente toda su vida. Y parecía que eso no iba a dejar de suceder pronto. Había vuelto a ser Naruto el mismo de antes de la captura. No, todavía no. Naruto aún parecía necesitar un par de sándwiches, su piel aún no tenía el bronceado perfecto, su cabello aún era un par de tonos demasiado pálido, sus ojos aún no tenían la chispa de la vida. Era casi igual, aproximadamente el 75% de Naruto. Pero a pesar de toda su curación, no estaba acostumbrado a su cuerpo. Cuando lo introdujeron en la cápsula, tenía 17 años, un adolescente en desarrollo. Aunque Hydra no lo había alimentado, Kurama y la vía intravenosa a la que estaba conectado lo habían mantenido lo suficientemente sano como para que creciera. Había crecido hasta los 1,85 metros de altura, su cuerpo era desgarbado y descoordinado, su fuerza era exactamente la misma que antes de ser capturado, su cuerpo era naturalmente más fuerte que antes. Más largo y fuerte, algo que Naruto no estaba acostumbrado. No podía pelear, Tony lo venció en un combate de boxeo. Naruto era lento, no serviría de nada en una pelea. Tony ya había empezado a diseñar un exoesqueleto para ayudar a Naruto a regular sus movimientos. Tony levantó la vista de su mesa de trabajo cuando su teléfono sonó con una alerta que le llamó la atención. Intentando imaginar qué podría ser, Tony no estaba preparado para recibir un mensaje diciendo que los helicarriers que había creado para S.H.I.E.L.D. habían sido lanzados, meses antes de lo previsto. Comillas, ¿qué carajo?, murmuró Tony mientras caminaba hacia su computadora y comenzó a escribir, tratando de pensar en una razón para este lanzamiento prematuro. Tony entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par al recibir la información que esperaba no recibir. 100, los 100 fueron lanzados. Los 50 en Washington D.C., los 25 en Nueva York y los 25 en California. Esto ni siquiera tiene sentido. Los de California no funcionan más que con escáneres. Los de Nueva York son puramente ofensivos. A ver si puedo desactivarlos remotamente. Esto no debería estar pasando, se quejó Tony. En Nueva York Peter se sorprendió al ver un barco enorme salir del río Hudson, luego otro y otro. Contó unos 25, apuntando con sus armas a la ciudad que se alzaba sobre ellos, y solo pudo tragar saliva con nerviosismo. Comillas, ¿estás bien, chico?, le preguntó su jefa Jessica. Los dos estaban llevando cajas con archivos de casos a su oficina-apartamento cuando Peter se detuvo. No sé, ¿no lo sientes?, preguntó Peter mientras se le erizaba el pelo y sentía que su cuerpo se llenaba de energía nerviosa. Peter se movió sin pensar, arrojando la caja a la entrada del edificio antes de agarrar a Jessica como un novio agarraría a su novia.
acunándola en sus brazos y saltando hacia atrás justo a tiempo para esquivar una lluvia masiva de balas de una de las naves en el cielo. Peter echó a correr, cargando a Jessica mientras subía a toda velocidad por la acera. Corriendo, Peter tragó saliva al verse obligado a subir por el lateral y pasar por encima de un camión de mudanzas que se desvió frente a él. Sin dejar de correr, Peter mantuvo la vista en movimiento tan rápido como sus piernas hasta que divisó un callejón por el que meterse. Jadeando con dificultad, Peter bajó a Jessica y, para su sorpresa, ella parecía tan conmocionada como él por lo que acababa de ocurrir. Comillas, ¿por qué esa cosa en el cielo nos disparaba?, preguntó Peter. No lo sé, niña, eso no pasa todas las semanas. No tengo ni idea de qué fue eso, susurró Jessica. Un helicóptero pasó sobre el callejón en el que estaban escondidos y miraron hacia arriba nerviosos, las armas giraron hasta que apuntaron hacia ellos. Yo no quiero morir, gimió Peter. Voy a morir en manos de una adolescente virgen que probablemente haya puesto más blanco en sus calcetines de gimnasio que el algodón del que están hechos, murmuró Jessica para horror de Peter. Comillas, ¿algunas últimas palabras, chico?, preguntó Jessica a Peter. Soy el tipo Spider-Man que ves en YouTube, dijo Peter mientras cerraba los ojos. Me emborraché y besé a tu tía anoche cuando salimos a tomar algo, murmuró Jessica. Peter abrió la boca para decir algo, pero ambos se distrajeron por una enorme explosión que se produjo encima de ellos. Se acurrucaron juntos y se agacharon, intentando evitar los escombros que caían. Ambos pasaron por alto una columna de humo negro que descendía del Helicarrier, que antes volaba y aterrizó en el mismo callejón que ellos. El humo se disipó y allí estaba un hombre de pelo rubio, largo y desgreñado, tan largo que le pesaba sobre la cabeza, cayéndole hasta los ojos con un flequillo puntiagudo. Su rostro también lucía una espesa barba rubia. Vestía todo de negro, una camisa negra con pantalones y botas militares negros, una espada en la mano, cuya funda le recorrían la parte baja de la espalda. A pesar de la ropa negra, tenía manchas blancas brillantes en los brazos y las extremidades, que se conectaban con la espalda y subían hasta la base del cuello. Comillas, ¿están bien?, preguntó el hombre mientras se acercaba a ellos. Nos estamos preparando para nuestra muerte, señor, respondió Peter, con los ojos aún cerrados. Ya me encargué del helitransporte que los tenía a ambos como objetivo. No habrá muertes hoy, aunque me han dicho que la mayoría de la gente de su edad no tiene una voluntad fuerte para vivir según el meme creo que se llama así en internet, dijo la figura. Jessica abrió los ojos y se alejó de Peter y miró a este recién llegado, sus brillantes ojos azules la atrayeron. Espera un segundo, ¿eres Naruto?, preguntó el detective privado tras una inspección más detallada del B. Una mirada de interés se dibujó en el rostro del rubio antes de asentir, tocarse el auricular y asentir de nuevo. Corrió hacia la pared del callejón, la escaló y saltó, pero una mancha roja y amarilla lo agarró con una mano antes de lanzarse contra otra nave en el aire. Peter y Jessica solo pudieron observar cómo Naruto y su espada brillaban con un brillo azul antes de cortar la estructura metálica de la aeronave. Comillas, wow, exclamó Peter con los ojos muy abiertos mientras se convertía instantáneamente en fan del superhéroe rubio. Sí, wow, murmuró Jessica con sarcasmo antes de mirar a Peter y decir, así que Spider-Man, interesante. Con Naruto y Tony. Naruto nunca entendería cómo Tony inventó todos estos juguetitos. El exoesqueleto era un prototipo. Pero cumplía su función, podía cortar los portaaviones, destrozar a quien quiera que estuviera en ellos, estrellar el barco en el agua y pasar al siguiente. Pero solo porque la máquina. Me jadeo sin jadeo gas Tony, tartamudeó Naruto después de derribar a su cuarto portaaviones. Siéntete libre de retirarte si necesitas bromear, casi he terminado mi hackeo de estos portadores. Deberíamos terminar en un par de minutos, dijo Tony en el auricular de Naruto. Naruto se puso de pie temblorosamente y respiró hondo con avidez antes de decir, bueno, será mejor que vuelva y haga mi parte. No es necesario, chico, dijo una voz áspera, y Naruto se giró para encarar a un hombre que, si bien veía días mejores, sus partes mecánicas sobresalían para indicar cómo iban las cosas. Se acercó a Naruto y le dio un golpe en el pecho, abriendo la boca antes de que una luz le saliera de los ojos y la boca. Comillas, comillas, gritó Naruto mientras era consumido por la energía que este hombre misterioso estaba inundando su cuerpo. Cable, ¿qué estás haciendo?, preguntó Tony mientras aterrizaba en el tejado, con una voz igualmente llena de preocupación y cuestionamiento. Arreglándolo, no se puede permitir que mi padre sufra una lesión incapacitante porque no puede controlar su cuerpo, respondió Cable, su ojo rojo fijo en Naruto.
escaneando su cuerpo antes de liberar al rubio que cayó al suelo antes de que sus ojos se abrieran de golpe y Tony vio como un Naruto perfectamente sano se levantaba y se flexionaba una vez. El exoesqueleto que cubría y regulaba su cuerpo se hizo añicos mientras Naruto recuperaba el control total y la salud de su cuerpo. En DC, estaban solos, Sam sobrevolaba la zona, ofreciéndoles una vista aérea para su informe de exploración. Lucifer estaba en tierra coordinando el regreso de los civiles a un lugar seguro. Natasha y Steve habían logrado abrirse paso hasta el control principal y habían desactivado la mayoría de las armas pesadas, destruyendo los sistemas de los helitransportadores para que pudieran causar todo el daño posible. Bade les estaba dando tiempo a Natasha y Steve para salir del nido de serpientes que era el antiguo cuartel general de S.H.I.E.L.D. La computadora de muñeca de luz se iluminó cuando el virus de piratería de Tony se cargó en su dispositivo. Sonriendo con sorna, Lu corrió a la tienda de informática más cercana, trajo todas las memorias USB que tenían y de inmediato empezó a cargar el virus en cada una. Minutos después se le unieron Natasha, Steve y Bade. Se veían un poco desfigurados, evidentemente recién llegados de una pelea. Bien, chicos, esto no es difícil. La consola principal de cada portaaviones tiene un sistema de control maestro dentro de la computadora central. El virus dentro de cada uno de estos USB debe conectarse directamente a la computadora principal. Tenemos 50 USB aquí. Necesitamos atacarlos a todos. Solo tenemos unos 37 minutos antes de que el código de las armas se restablezca y destruyan el mundo. Tony ya puso en marcha su plan en la ciudad de Nueva York, mientras que su ejército de trajes logró someter a los de California. Lu informó al grupo. Suena maravilloso, dijo un Bade excesivamente alegre antes de tomar un puñado de memorias USB y meterlas en su bolsillo y correr por una pared y lanzarse al helicarrier más cercano que pudo alcanzar. Natasha puso los ojos en blanco antes de disparar un gancho a un tejado y luego a un transportador, llevándose consigo 12 de las memorias USB. Sam se dejó caer, agarró su 12 y volvió al cielo. Dejó a Lu y Steve solos en el suelo. «Está aquí», susurró Lu. «¿Comillas el soldado del invierno?», preguntó Steve, entrecerrando los ojos mientras miraba a su alrededor. Lu asintió y Steve se transformó en el Capitán América, con el escudo completo en el brazo izquierdo. Con la derecha, se bajó la máscara casco y se giró para encontrarse frente al mismo hombre de antes. Cabello largo y negro, máscara facial, brazo de metal con una estrella roja. No cabía duda, era el mismo hombre de antes, el soldado de invierno que lo había atacado en el funeral falso de Fury. «Te dije Proyecto Intel, debiste haber huido cuando tuviste la oportunidad. Después de que me deshaga de este fósil estadounidense, te voy a destripar como al cerdo inútil que eres», gruñó el soldado del invierno. El reloj de Lu volvió a sonar y sonrió con suficiencia. «No lo creo. Vienen refuerzos. A más de 1900 kilómetros por hora, llegarán en cuestión de minutos. Eso solo significa que tengo que matarlos más rápido de lo que me hubiera gustado para que quienes lleguen a ver sus cadáveres puedan estar allí para recibirlos», dijo el asesino enmascarado antes de lanzarse hacia adelante. Echar el puño hacia atrás y estrellarlo en la cara de Lu. Ese era el plan, pero las cosas no siempre salen según lo planeado. En lugar de la suave piel del rostro de Lucifer, el puño del soldado de invierno impactó contra el escudo casi irrompible del Capitán América. El soldado de invierno se deslizó sobre su pie trasero, pero Cap golpeó a WS con su escudo en el estómago. Lo golpeó y Cap avanzó. Agachándose para esquivar un puñetazo, Cap le dio un codazo en las costillas. WS siseó de dolor e intentó golpearlo, pero Cap le agarró la muñeca y le estrelló la rodilla contra las suaves costillas. «Aprendí de la última vez», espetó Cap mientras giraba un jab y le daba al WS una palmada en el cuello por sus problemas. El WS siseó al levantarse y arremetió de nuevo. Esta vez se coló por la guardia del Cap y casi logró conectar un codazo en el pecho, pero este lo bloqueó. Eso le permitió a WS golpear con el pie al Cap antes de empujar a la leyenda de la Segunda Guerra Mundial, derribándolo al suelo. Su tobillo hizo un gran pop al caer. Un movimiento muy simple, en realidad, un poco de peso, un empujón y ¡zas!, el tobillo se disloca y estás de baja 2 o 3 semanas. O en tu caso, 2 o 3 minutos hasta que mate a esa rata de laboratorio, dijo el soldado de invierno, dejando de mirar al Capitán América con la mirada fría y buscando el antiguo proyecto Hydra. Al menos así era hasta que un logotipo de Industrias Stark, que quizá estuviera unido a algún tipo de avión, se desvaneció y, frente al soldado de invierno, apareció un hombre solitario, con el pelo rubio ondeando al viento.
Su rostro, recién afeitado, tenía 3 marcas de bigote en cada mejilla y sus brillantes ojos azules se entrecerraban con seriedad. La espada sostenía en su mano derecha, tocando el suelo. En definitiva, el Naruto Uzumaki que estaba frente a él no se parecía en nada al que había visto en la cápsula de la Hidra. Había desaparecido el cuerpo débil, la piel enfermiza, todo lo que no fuera un espía superhumano en su mejor momento. Tan pronto como Naruto apareció en el campo de batalla, le dio la espalda a WS y se giró hacia Steve, ayudando al super soldado a ponerse de pie, el peso de Cap, forzando a su tobillo a volver a la cavidad adecuada. Me estás ignorando. Es un error fatal. Considerando que la última vez que estuvimos a la misma distancia, te disparé en el pecho, pensarías que estarías prestando más atención, se burló el soldado del invierno. Naruto se frotó la barbilla y dijo, comillas, así que eras tú. No lo sabía, supongo que en realidad no importa. Los muertos no me importan. El brazo metálico de WS se alzó justo a tiempo para que Naruto apareciera de repente y le cortara el brazo. Lo que WS no esperaba era que el metal de la espada se clavara en el metal del brazo, dejando un pequeño corte en la extremidad metálica. Naruto se rió entre dientes y dijo, vaya, mira eso. Este brazo ni siquiera puede sostenerse, no puedo esperar a ver qué pasa cuando blanda esta espada en tu cuello. WS saltó hacia atrás y Naruto dejó que su sonrisa desapareciera de su rostro. Ah, es hora de que sacrifique a este perro para siempre. Steve, únete al otro y encarga de esos porteadores. Este es el hombre que me disparó en el pecho, es justo que le clave mi espada en el corazón, dijo Naruto mientras despertaba su chakra y el mundo parecía temblar. Por primera vez, el WS sintió el miedo correr por su espalda mientras luchaba por mantenerse en pie mientras la presión a su alrededor aumentaba. Steve asintió, agarró los USB restantes y salió corriendo, dejando a los 2 asesinos mortales solos, sin nada más que la calle vacía a su alrededor. WS adoptó una postura defensiva y Naruto respondió apareciendo ante él como una mancha amarilla y negra, con la espada lista para despuntar el arma de la Hidra. Esta vez, WS evitó la hoja y agarró a Naruto por la muñeca, obligándolo a soltar la espada, lo que le permitió alejarla de una patada. Eso debería en el soldado del invierno había comenzado a hablar solo para que Naruto lo golpeara en la cara, el rubio en realidad no necesitaba la espada para ganar la pelea. Hablas demasiado, murmuró Naruto antes de golpear con el puño la cara del pálido asesino nuevamente, rompiéndole la nariz en un torrente de sangre. Antes de que un golpe con 2 dedos en la garganta hiciera que el soldado del invierno tosiera mientras sus vías respiratorias se obstruían repentinamente cuando la sangre de la nariz rota se vio obligada a viajar por la parte posterior de su garganta. Una patada en las costillas dobló al WS por la cintura, pero Naruto lo agarró por la nuca y le aplicó la otra rodilla. Agarrándolo del pelo, Naruto lo tiró hacia atrás y lo envió de espaldas. Se acercó al hombre golpeado y le puso el pie en el pecho antes de golpearlo, lo que le provocó un jadeo mientras sus costillas protestaban por el trato brutal que recibía de Naruto. Naruto volvió a golpearlo con el pie en el pecho antes de dirigirlo hacia el rostro del hombre, en señal de falta de respeto y dominio absoluto sobre el soldado de invierno, antes de bajarlo al cuello. El soldado de invierno logró meter las manos bajo el pie, pero el hombre golpeado carecía de fuerza bruta para evitar que el agente rubio de Shield le aplastara el cuello. ¿Sabes? Para ser un super asesino, seguro no pareces estar muy interesado en lidiar con la muerte, comentó Naruto mientras continuaba aplicando presión, las manos del hombre lentamente cedieron terreno ante la superfuerza del rubio. Comillas, ¿quién quiere morir realmente?, desafió el hombre en el suelo. Naruto hizo una mueca como si lo estuviera considerando antes, en un movimiento fluido quitó su pie de las manos del hombre y lo pateó en la cara, enviando finalmente la máscara facial volando de la cara del hombre. Así que esta es la cara del miserable hijo de puta que creyó poder matarme, dijo Naruto, con el pie de vuelta en posición para aplastarle el cuello antes de continuar. ¿Sabes? Si vas a dispararle a un rey, dicen que envías a un guerrero. Si quieres dispararle a un guerrero, envías una plegaria a tu dios. El rubio no habló mientras dejaba que el asesino de Hidra meditara sobre sus palabras, antes de golpear su muñeca derecha y su espada volviera volando a su mano, controlada magnéticamente por su PDA de muñeca. Me gustaría poder decir que vas a un lugar mejor, pero creo que sabes que sería una mentira, dijo Naruto mientras levantaba su espada y se disponía a empujarla hacia abajo. Lo detuvo el sonido de su amigo Steve diciendo espera. ¿Bucky? Fin del capítulo.